Buenas familia, ya tenemos el verano encima y nada mejor para refrescarnos que una deliciosa sangría española con un toque diferente que seguro que te va a gustar. Así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Lo primero que vas a hacer es lavar muy bien la fruta que vayas a utilizar, aunque no es imprescindible. Si no quieres ponerle fruta, no hace falta. Yo en esta ocasión tengo una manzana, una naranja y un limón bien grande que he lavado y voy a trocear muy bien. Y una vez que ya lo tenemos todo bien picadito, como veis lo he cortado a cuartos, vamos a ponerlo todo en un bol para que nos sea más fácil mezclarlo todo. Añadimos una botella de vino de vuestra preferencia, vino tinto. Añade también un refresco de naranja y un refresco de limón. Ahora añade 2 cucharadas soperas de azúcar integral de caña o panela. Y ahora por último añade 50 mililitros de ron, blanco oscuro el que tengas, y 70 mililitros de vermut. Los más puristas dirán que esto es una zurra en lugar de una sangría, pero en mi casa esto es una sangría a mi manera. Mézclalo muy bien. Cuando ya notes que el azúcar de la parte de abajo se ha disuelto, ya la tienes lista. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ninguna receta. Y ya la tienes lista sirviéndola en una jarra. Déjala en la nevera para que esté bien fresquita e incluso le puedes poner hielos. Yo tenía el vino y los refrescos junto con la fruta ya metidos en la nevera, así que a disfrutarla. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta. ¡Que aproveche!